Hola a todas y a todos. En esta clase de Historia del Arte vamos a empezar con las primeras vanguardias que tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Realmente estas nuevas vanguardias impulsadas por los impresionistas dieron un giro radical a el seguimiento histórico que le habían hecho los artistas a la tradición académica. Ellos hicieron una ruptura muy radical y dieron paso a una nueva época llena de innovación y de muchos cuestionamientos nuevos y de muchos ismos, ¿sí? Está el impresionismo, el posimpresionismo, el fauvismo, el cubismo, etcétera. Y todas estas, digamos, son una consecuencia del anterior ismo y se complementan bastante con respecto a los primeros intentos de romper precisamente con esta tradición académica. Entonces los impresionistas básicamente tuvieron un papel muy importante. Edouard Manet fue un pintor francés muy importante, quien a finales de 1860 aplicó, digamos, al Salón de París, que era el salón institucionalizado por la aristocracia, para poder mostrar el trabajo de los artistas anualmente. Estos artistas como Manet, en principio, enviaron su trabajo a este salón durante varios años, el cual fue rechazado precisamente por ser realmente revolucionario para su tiempo, ya que Manet lo que logró fue empezar a identificar las actitudes, los paisajes, la ropa, las personas de su tiempo y empezó a retratarlos de una manera natural, cosa que contrastaba con el clasicismo, el cual todavía venía trabajándose temas como los mitos, algunas batallas políticas, cuadros históricos, algunas referencias al arte antiguo de manera mitológica. Entonces digamos que realmente estaba muy descontextualizado, pero era el arte y era el gusto que era aceptado. Pues siempre rechazaron pues las obras de estos artistas. Luego viene también un artista muy importante del impresionismo, que es Claude Monet. Claude Monet fue un artista francés también, contemporáneo a Manet, tienen un apellido muy similar, quien se inspiró en Manet precisamente en este acto revolucionario, ya que, por ejemplo, la Olimpia de Manet fue una pintura muy contestataria en su tiempo, ya que digamos que ponía la pose clásica de la musa como tal, la musa, la mujer, digamos, desnuda, reclinada sobre el sofá, que hacía alusión muchas veces a la mitología antigua, etcétera. Y la hizo primero que todo mirando de frente al espectador, y segundo que todo era una concubina o una prostituta quien era la modelo del artista para este cuadro, lo que generó gran revuelo, gran revolución, porque lo que él hacía era, digamos, de frente contestar con este tipo de actos que de cierto modo punzaban las bases que se venían trabajando desde la academia. Así que naturalmente estos primeros artistas fueron rechazados en el salón un año tras otro. Les venía hablando de Claude Monet. Claude Monet fue el pintor, digamos, por excelencia del impresionismo, ya que ellos incentivaron junto con Renoir y con Basile salir a pintar al aire libre, ¿sí? Poder capturar la esencia del momento presente, cosa que no se venía trabajando antes, porque siempre se trabajaba en el estudio a partir de una idea, de poder verlo, digamos, con una luz controlada. Lo que ellos hicieron fue salir al aire libre. Ellos se conocieron en una academia de arte, la cual era muy asfixiante, y debido a esto decidieron retirarse e irse a estudiar al campo, a poder estudiar los diferentes tonos de luz a través de los diferentes momentos del día, ¿sí? Entonces lo que ellos buscaban era poder capturar esa esencia del momento. Entonces por eso esta pintura de cierto modo es trabajada de una manera muy rápida y muy veloz, porque realmente que tenían muy poco tiempo antes de que la luz cambiara o el clima o las nubes, etcétera. Entonces esos tres primeros pintores que salieron al aire libre a pintar fueron, digamos, muy importantes, porque generaron pues una ruptura con la forma como se venía trabajando la pintura anteriormente. El término impresionistas surgió a partir de la pintura de Impresión de Sol Naciente de Claude Monet, la cual digamos refleja una síntesis de la búsqueda de estos pintores que buscaban
a capturar la esencia del presente. La primera exposición impresionista se dio en el estudio del fotógrafo Nadar, quien prestó su estudio para que estos artistas pudieran hacer una exposición al margen de la exposición oficial que se trabajaba desde la Academia de Bellas Artes de Francia. Así que esta primera exposición pues realmente fue un fracaso como ventas, porque digamos que todo el academicismo se puso bastante en contra de los impresionistas y hicieron que su exposición realmente se viera asfixiada por la falta de público y de compradores que se interesaban en la obra. Realmente era un arte muy revolucionario, casi que las obras parecían inacabadas con respecto al canon establecido por la academia. Así que digamos que esta primera exposición sirvió para juntar a estos artistas en el año de 1874 para congregar el grupo como tal, del cual hicieron parte artistas como Monet, como Manet, pero de cierto modo al margen, como un pionero, digamos, de lo que sería el impresionismo. También está el pintor Camilo Pizarro, también está Bertha Morisot, también está Edgar Degas. Bueno, se me escapan algunos pintores que quizá estuvieron también en este momento. Sin embargo, un grupo muy importante, cada uno tenía una búsqueda muy particular, ¿sí? Por ejemplo, Edgar Degas buscaba capturar el movimiento. Por primera vez no representaba a la mujer como un ideal de belleza, sino tal cual era en momentos, digamos, detrás de camerinos. A él le interesaba muchísimo la ópera, pero digamos que él entraba en el mundo detrás del espectáculo y podía ver todo este oscuro mundo que se movía detrás de las bailarinas, ¿no? Como había también algunas mujeres que las utilizaban, etcétera, prostitución, había algunos personajes sórdidos que también deambulaban en todo este ambiente y hacían que fuera posible. Entonces eran artistas que se acercaban de una manera cruda, pero muy cierta a la realidad. Y esto obviamente que incomodaba a la clase, digamos, aristocrática, burguesa del tiempo, porque pues iba en contra de los valores estéticos precisamente del neoclasicismo y de todas estas corrientes que se referían a la antigüedad como la verdad absoluta. Estos artistas buscaron nuevas formas de ver. También encontramos al pintor Paul Cézanne, que fue, digamos, un pintor bastante solitario, que pintó en Aix-Provence, es decir, en una provincia de Francia, en el campo. Y este artista básicamente estuvo muy al margen de París porque él no se sentía bien allí, y fue un pintor bastante importante en la medida en que tuvo una visión de los objetos. Él hacía una abstracción geométrica de los objetos, de las montañas, de la naturaleza, ¿sí? Fue un pintor que a partir de las geometrías pudo organizar sus composiciones y fue, digamos, un artista muy importante, muy relevante. Su personalidad hacía que él no quisiera, digamos, ser reconocido como tal. A él le importaba era poder encontrar su propia forma de pintar y de expresarse, y fue, digamos, básicamente el padre del cubismo. Después pintores como Picasso, como Matisse, como Braque, etcétera, fueron bastante influenciados por digamos, el camino que adelantó Cézanne en sus búsquedas. Cézanne pues fue una persona, digamos, de cierto modo acomodada, que tenía una pensión, digamos, que le daba a su padre, y a través de esta, digamos, tenía la independencia para dedicarse a la pintura de lleno. No fue reconocido, digamos, al principio, simplemente solamente al final de su vida, por sus grandes descubrimientos con respecto a las nuevas formas de ver en pintura. Entonces todos estos artistas realmente hicieron un hito, una revolución, plantearon un inicio para nuevos artistas que estaban por venir y que realmente iban a marcar todo el siglo XX. Luego de que los artistas impresionistas pudieron dar su lucha y a través de 8 exposiciones que hicieron fueron, digamos, entrando en el gusto del público y haciéndose entender. Realmente muchas veces el arte es adelantado a su tiempo cuando es sincero y cuando es real, y esto le pasó a los impresionistas. Fueron incomprendidos al principio, pero con el tiempo, digamos, que la gente fue entendiendo que era una nueva forma de ver que se adaptaba al tiempo presente que ellos estaban viviendo. Estos pioneros, digamos que marcaron un inicio para otros artistas que estarían por venir, y que se denominó, digamos, otro grupo se denominó el post-impresionismo, que estaba, digamos, entre Cézanne. También Cézanne alcanzó a rozar entre el impresionismo y el post-impresionismo, porque fue una gran influencia, digamos, de su trabajo en adelante. Fue bastante importante e influyente para estos
artistas que buscaban estar a la vanguardia. Así que dentro del postimpresionismo vemos artistas como Paul Gauguin, quien fue un pintor también francés que, digamos, trabajó su pintura a partir de planos, de colores puros. Fue un artista que buscó siempre el primitivismo en su trabajo, es decir, viajó a las culturas, digamos, más autóctonas, que, digamos, más tradición tenían en Bretaña, al sur de Bretaña. Él estuvo un tiempo allí. Luego volvió a París, sin embargo no se sentía contento allí, no encontraba como el espacio y la inspiración correcta. Así que, digamos, tomó una decisión muy importante en su vida, que fue viajar a Tahití, que en ese tiempo era una colonia francesa, las islas de Tahití en la Polinesia francesa, en el Pacífico Sur, realmente muy muy lejos de Francia. Y este artista tomó un barco y se dirigió hacia estas islas. Allí retrató pues todas las tradiciones todavía que había de los aborígenes de la isla, alcanzó a capturar esa esencia nativa, siempre obviamente desde una visión occidental, ¿no? Y siempre él tuvo esa curiosidad por poder entrar y comprender ese mundo primitivo como tal, pero algo se lo impedía, pues digamos, al tener una vida, haber tenido una vida en Francia, digamos, como él anteriormente, antes de ser pintor, fue un exitoso comerciante, ¿sí? Luego dejó todo, dejó su familia, todo por la pintura y bueno, se fue a Tahití, creó unos lienzos impresionantemente bellos que están, digamos, anclados a la historia del arte, y allí murió en esta isla, pues digamos, solo, pobre y con poco reconocimiento. El caso de Vincent Van Gogh, también un postimpresionista, quien fue inspirado precisamente pues, por los impresionistas, pero ya ellos, digamos, tenían la lucha de una cierta subjetividad, ¿no? Por ejemplo, Monet y Renoir buscaban captar la realidad tal cual era a partir del instante presente. Ya con el postimpresionismo, ellos, digamos, cogieron la libertad que habían tenido los impresionistas para pintar a partir de pinceladas sueltas y expresivas, pero ya fue, digamos, un trabajo mucho más interno, más subjetivo, más de alterar los colores debido a las emociones, a los sentimientos que sentían los artistas. Paul Gauguin fue, por ejemplo, el artista que influyó en los fauvistas, ¿sí? En esta corriente artística que se desarrolló luego del impresionismo. El artista Van Gogh, por ejemplo, fue el pionero de lo que sería el expresionismo, que tuvo gran influencia en Alemania. Y, por ejemplo, el pintor Paul Cézanne, como les decía, fue el pionero y el que inspiró todo el movimiento del cubismo, que sería también una vanguardia muy importante durante el siglo XX. Toulouse-Lautrec, otro gran artista que, digamos, hace parte de los post-impresionistas, fue uno de los artistas que creó y, digamos, influyó muchísimo en la noción o la creación del diseño gráfico como tal. Él fue, digamos, el creador de los carteles, ¿sí? A nivel artístico. Fue un artista muy importante, tiene una gráfica muy particular y, digamos, hereda un poco sus inquietudes con respecto al trabajo de Degas, quien trabajaba el tema de la ópera y los ballets. Toulouse-Lautrec también, digamos, se sumergía en todo este ambiente nocturno, ¿sí? De la fiesta, del baile, etcétera, de la noche, y pudo capturar pues toda esta esencia de una manera real y cruda, también con esa pincelada rápida. Y realmente que estos artistas al pintar de una manera aparentemente más acelerada y más veloz, obedecían precisamente a la naturaleza de su tiempo, ya que en este tiempo, debido a todo el tema que hubo de la revolución industrial, etcétera, pues los tiempos se aceleraron de un modo en el cual esta pintura hace precisamente un eco del contexto al que perteneció. Una corriente también llamada neoimpresionismo, que trabajaron artistas como Georges Seurat y Paul Signac. Ellos trabajaron una técnica denominada puntillismo, y básicamente que tenía, digamos, el mismo principio de los impresionistas a partir de pinceladas sueltas, pero, digamos, muy centrado en el punto, y a partir del punto creaban unas composiciones enormes, muchas veces más ordenadas y más coherentes que las de los impresionistas, pero partían, digamos, de este mismo principio de libertad de expresión, ¿no? Estos artistas realmente fueron muy importantes porque marcaron también un estilo muy particular que realmente venía inspirado de toda esta vanguardia que se estaba trabajando, ¿no?
Ellos trabajaron en formatos muy grandes. Realmente pues no tuvieron una continuidad como tal, porque en esta época lo que había era como descubrimientos espontáneos, y estos descubrimientos llevaban precisamente a otras preguntas, así que estas vanguardias no duraron, digamos, 100 años, eran vanguardias que duraban 10, 20 años, 5 años, y que lo tomaban otros intereses artísticos, otras vanguardias precisamente, y iban, digamos, avanzando y complejizando estas teorías. También conocemos el grupo de los fauvistas. Dentro de ellos está el artista André Derain, está el artista Henri Matisse también, que digamos, son muy importantes porque ellos empezaron a usar o continuaron, digamos, la vanguardia que había adelantado el artista Paul Gauguin, y lo llevaron a un nivel de subjetividad muchísimo más amplio. Ya, digamos, ellos no se interesaron por capturar la esencia de los colores y de la luz y la sombra tal cual era, digamos, de la realidad, sino que mezclaron, digamos, todos estos conceptos con una forma muy subjetiva de trabajar las formas. Realmente también fueron muy inspirados por el arte africano, y llegaron a deconstruir la forma en unos dibujos muy sintéticos. También sus cuadros eran cargados de colores vivos, de grandes contrastes, de uso de colores primarios y secundarios, y también de colores complementarios. La idea de ellos era poder explotar a partir del color las formas. También, digamos, que todos esos artistas tuvieron una gran ruptura con respecto a la perspectiva clásica, inventaron sus propias formas de acercarse a nuevas perspectivas y modos de ver. El trabajo de Matisse es muy marcado por el dibujo, por un dibujo muy sintético que realmente iba muy en contra de la tradición académica. Sin embargo, fue un gran pionero del minimalismo, ¿sí? De la sutileza en el dibujo. Él es más dibujante que pintor, sin embargo sus pinturas son muy interesantes porque rompe la perspectiva como tal. Los colores en estos artistas tienen una carga emocional y expresiva muy importante. Y digamos que estos primeros artistas de estos primeros círculos fueron realmente grandes inspiradores de los artistas que vendrían después a retomar pues todo el trabajo que ellos habían hecho y complejizarlo de diversas maneras. Así que los impresionistas también surgieron como una respuesta, les contaba anteriormente, a la fotografía, la cual ya podía capturar la realidad tal cual era, y ellos empezaron a llevar la pintura a liberarse de esta carga de poder representar, de tener que representar la realidad como tal, y la liberaron a nuevas formas de ver, nuevas perspectivas, nuevos colores, nuevas concepciones de la forma, nuevos acercamientos a poder describir lo que vivían de una manera muy emocional, muy emotiva, muy interna y muy expresiva. Así que, digamos, estos artistas fueron muy importantes. Francia sigue siendo, digamos, el centro del arte en este tiempo, y pues allí se desarrolló toda esta vanguardia alrededor del barrio de Montmartre, donde llegaban todos estos artistas, se reunían, cada uno tenía inquietudes muy diferentes, pero hay algo que los une, y es esa rebelión precisamente con las formas tradicionales de ver. Así que bueno, espero que puedan seguir investigando. Voy a anexar bastante bibliografía y videografía para que ustedes puedan profundizar en cada uno de estos artistas y cómo poder entender cómo cada uno de ellos marcó un hito y sumó, digamos, un grano de arena muy importante con respecto a los otros. Entre todos ellos pudieron, digamos, construir una nueva mirada a partir de una resistencia muy fuerte. Al principio no fueron comprendidos, a muchos de ellos les tocó muy duro. Otros, digamos, eran personas acomodadas que estaban dentro de la burguesía, como Manet, como Degas, pero otros artistas como Monet, como Pizarro, les tocó, digamos, hacerse ellos solos. Así que, digamos, que poder defender su visión del arte fue muy difícil, pero digamos que gracias a la tenacidad que tuvieron estos artistas, a la constancia y a la manera de creer en sí mismos, pudieron traernos, digamos, una nueva vanguardia y nuevas formas de ver y de reconocer el mundo. Así que realmente les agradecemos un montón, porque ellos fueron los que abrieron realmente una libertad subjetiva para el artista, ¿no? Ya el artista no estaría condicionado a unas reglas específicas como tal, sino que ya tendría la libertad de explorar sus temas propios y acercarse a una manera de expresarse de una manera muy particular, ¿sí? No tratando de ser otra persona que no fueran ellos mismos. Así que, digamos, este es básicamente el mensaje de los impresionistas y estas, digamos, vanguardias que le siguieron
pasando por el postimpresionismo, el neoimpresionismo y el fauvismo. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase y espero que puedan seguir investigando.